Unidad 2. En esta unidad nosotros vamos a desarrollar el concepto de cesación de pagos. Fíjense que si vamos a la ley, en el artículo primero, la ley establece el estado de cesación de pagos es el presupuesto objetivo, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecte, es el presupuesto objetivo para la apertura de los concursos que regula esta ley, con las excepciones o las salvedades que hace de los artículos 66 y 69. Lo que quiero destacar es que este concepto de cesación de pago atraviesa toda la ley de concursos, porque justamente la base, digamos, para la apertura, como lo dice expresamente este artículo primero, es el presupuesto objetivo. En materia concursal tenemos que destacar tres presupuestos. Por un lado, presupuesto objetivo, el presupuesto subjetivo y el presupuesto de carácter procesal. Como recién decíamos, el presupuesto objetivo es la concurrencia del estado de cesación de pago, artículo 1 en la ley. El presupuesto subjetivo de los procesos concursales corresponde al carácter del sujeto. Para poder abrir un proceso concursal, el sujeto tiene que ser concursable. Y los sujetos concursables son los que están enumerados en el artículo 2 y 5 de la ley. 2 y 5 de la ley. Y por otro lado tenemos un presupuesto de carácter procesal, porque ya vamos a ampliar un poquito sobre la cesación de pagos, la insolvencia, pero una vez manifestada la insolvencia, es decir, cuando sale al exterior, la que tiene consecuencias legales, la que produce efectos jurídicos, requiere de la concurrencia de este presupuesto procesal, sea la sentencia o resolución, como le llama la ley, del artículo 14, que trata de la apertura del concurso preventivo, por eso mencionamos acá artículo 14, o la sentencia de quiebra del artículo 88 de la ley de concurso. Entonces, ahí tenemos los tres presupuestos en que se basan estos procesos concursales. Voy a hacer una pequeña referencia que creo que no destaqué en la unidad anterior, y es el nombre de la ley, porque no es una cuestión menor. Fíjense que nuestra ley se llama Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, esta terminología en el nombre de la ley fue muy criticada, sobre todo por un autor de la talla de Osvaldo Mafía, porque la ley anterior, la ley 19.551, se denominaba Ley de Concursos, en plural. Podemos aclarar para que se entienda que concursos, la voz concursos, podemos decir que es el género. Mientras que los procesos, digamos, preventivos o liquidativos son una especie dentro del género. ¿Está? Entonces, cuando la expresión ley de concursos es la correcta, porque se entiende que refiere tanto a su manifestación preventiva o liquidativa. Esta última ley, la vigente, la ley 24.522, lleva de nombre Ley de Concursos y Quiebras. Y Mafía lo analiza, es decir, critica esta terminología, este error lingüístico, que no es menor, diciendo, es como hablar de frutas y manzanas. ¿Se entendió? Entonces, la verdad, a mí me cuesta decir la ley de concursos y quiebras, porque en realidad es la ley de concursos, sería lo acertado. Bueno, volviendo al tema principal,
que era el presupuesto objetivo de la cesación de pago. Y en eso decimos, a ver, ¿cómo podemos definir al concepto de la cesación de pagos? Se han dado diferentes definiciones de la cesación de pagos. Podemos decir que es una situación de impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones exigibles que lo gravan, es decir, que gravan al patrimonio. En sentido económico, porque esto también es un tema que desarrollamos en esta unidad, el concepto económico y jurídico de la cesación de pago. En sentido económico es una situación puramente patrimonial, es decir, es el fenómeno económico de la insolvencia no salido al exterior, ni por confesión directa del deudor, ni manifestado por algún otro hecho revelador. Entonces queda en el ámbito económico. Por eso se puede hablar de un concepto de insolvencia en sentido económico. Para que esta insolvencia, este estado patrimonial, tenga efectos jurídicos o consecuencias legales, tiene que darse precisamente este otro presupuesto, el presupuesto procesal. Tiene que manifestarse en el exterior por hechos reveladores de ese estado de insolvencia y que el Estado intervenga a través de la justicia para decir con una sentencia establecer la apertura de ese concurso o la declaración de quiebra de un sujeto. Como decíamos hoy, puede decirse que un patrimonio se encuentra en estado de insolvencia o quiebra económica cuando existe realmente un desequilibrio entre los valores realizables, los valores del activo realizables o la falta de crédito respecto de las deudas que gravan ese patrimonio. Yadarola, que es un autor, abogado, autor cordobés, ¿no es cierto?, oriundo de la provincia de Córdoba, enseñaba allá lejos, allá hace tiempo, en el derecho, profesor también de derecho comercial, enseñaba que para apreciar el estado de insolvencia se tenía que estar a la realizabilidad, a ver si lo dije bien, realizabilidad de los bienes. Es decir, que los bienes sean fácilmente realizables, los bienes o el crédito del que disponga ese sujeto. Es un criterio cierto y objetivo y se lo compara con las obligaciones que tiene el patrimonio. Si esos bienes o ese crédito del que goza el sujeto alcanza para hacer frente al pasivo, estaremos o no frente a una insolvencia o solvencia del sujeto. Ahora bien, podemos, o mejor dicho, tenemos que hacer la diferencia entre insolvencia e incumplimiento. Y destacamos desde el comienzo que son dos conceptos diametralmente opuestos. ¿Por qué? Porque el incumplimiento es simplemente un hecho de la persona. La persona puede dejar de cumplir una obligación por numerosas causas. Por ejemplo, porque se olvidó de ir a pagar su obligación, porque no quiere pagar, porque a lo mejor hubo un feriado cambiario y no puede pagar ese día su obligación. En tanto, la insolvencia es siempre un estado económico del patrimonio del sujeto. Es propio ese estado del patrimonio. La insolvencia, entonces, si tenemos que dar un concepto de cesación de pagos, decimos que es un estado patrimonial con ciertos caracteres. Por un lado, de permanencia, es decir, que estamos refiriendo a permanencia en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, que no es una crisis momentánea del patrimonio, sino con permanencia y generalidad, que atiende a que la causa de las obligaciones a las que afecte pueden ser de cualquier naturaleza, como bien lo dice el artículo 1 de la ley. Entonces, el estado del patrimonio
que se manifiesta impotente para hacer frente con medios regulares a las obligaciones que lograban. Entonces, tenemos que destacar que son elementos o caracteres de este estado, vamos a consignar acá, cesación de pagos, como un estado patrimonial, de carácter permanente y generalizado. Para hacer frente a las obligaciones exigibles que lograban. En esta unidad también vemos, estos son conceptos que también los pueden ampliar en cualquier autor, recurriendo a cualquier autor de derecho concursal, de los indicados en la bibliografía del programa. Hay otro aspecto que me gustaría destacar, que son los hechos reveladores. Y esto tiene que ver con las doctrinas. Raimundo Fernández, que también es un autor argentino, en su obra Fundamentos de la quiebra, hizo un análisis de las distintas posturas que existían sobre la cesación de pagos. Y las agrupó dando origen a las llamadas doctrinas o teorías sobre el estado de cesación de pago. Estas teorías, creo que el programa dice doctrinas, sí. Doctrinas. Cuando decimos doctrinas sobre este presupuesto objetivo que es la cesación de pago. Y las doctrinas van a encontrar la llamada doctrina materialista, la teoría intermedia y la llamada teoría amplia. Bueno, como decíamos, cualquier autor desarrolla el concepto. Podemos dar así apenas un pantallazo para abreviar de algún modo su contenido. ¿Cómo explicaron en las distintas épocas y los distintos autores qué era la cesación de pago? En su momento, para la teoría, los que sostenían la teoría materialista decían, cesación de pago es igual a incumplimiento. Entonces, era casi una ecuación matemática. Incumplimiento igual a quiebra. Es decir, el deudor no cumplía una obligación y quebraba, debía quebrar. Para la teoría intermedia, los que apoyan esta teoría intermedia, también se distancian de los que sostienen la teoría materialista. Por un lado, porque si bien atienden a los incumplimientos, aparece la figura del juez. Entonces dicen, es el juez el que tiene que evaluar el carácter de ese incumplimiento, si es por un estado de insolvencia o si no se paga por otro motivo, por otra causa. Pero el error que contiene esta teoría es el de requerir que para que haya insolvencia tenga que haber incumplimiento. Y esto quiere decir, ahí se alejan un poco de la esencia de lo que es la cesación de pago, porque al requerir la existencia de incumplimientos reales para hablar de cesación de pago, muchas veces puede ocurrir que se puede disimular ese estado de insolvencia porque no se incurre en incumplimiento, pero no por medios normales, sino recurriendo a medios ruinosos, como por ejemplo la liquidación de bienes a valores menos del costo, o por ejemplo recurriendo no al crédito genuino, sino al crédito caro que puede facilitar, por ejemplo, un usurero, la usura, ¿no es cierto?, un crédito que se paga caro. ¿Por qué? Porque ya justamente no se dispone de crédito. Por eso es que estamos hablando ahí de insolvencia.
Entonces, la crítica que se hace a esta teoría intermedia es que para que se considere que se está frente al estado de insolvencia es el requerimiento de la existencia de incumplimientos efectivos, cuando en realidad puede haber incumplimientos sin insolvencia y puede haber insolvencia sin incumplimientos. Y así llegamos a la teoría amplia, que es la que recoge nuestra ley. Estos conceptos lo vamos a ver también en la unidad 3 como medios preventivos de la quiebra y vamos a ver qué teoría adoptaron las sucesivas leyes que se dictaron en nuestro país. Por un lado, aclarando el concepto de la teoría amplia, recepciona esa idea de estado patrimonial que se manifiesta impotente para hacer frente a las obligaciones con medios normales. Esto es, en tiempo y forma y con la liquidación de bienes en forma normal, digamos, sin recurrir, como decíamos, a medios ruinosos. Esto es la teoría amplia que además agrega que esta cesación de pago se manifiesta a través de distintos hechos reveladores. Están enumerados estos hechos reveladores en el artículo 79, acá vamos a agregar como otra característica de este estado de cesación de pagos, los hechos reveladores del artículo 79. Yo siempre pongo entre paréntesis los números de artículos de la ley para que vayan a esos números y puedan ampliar lo que es esta sinopsis. En este caso, el artículo 79 es el que enumera de manera enunciativa, no taxativa, es decir, como hechos reveladores los que enumera la ley y cualquier otro que pueda entenderse a criterio de un juez, que es el que hace la valoración, como un hecho revelador de la cesación de pago. Entre esa enumeración encontramos el incumplimiento, pero no es el único. Es decir, la mora del deudor en el cumplimiento de una obligación, que se traduciría en el incumplimiento, pero hay otros, como por ejemplo la confesión misma del deudor, la elección de medios ruinosos para el pago, la ausencia o abandono de sus negocios, el reconocimiento extrajudicial que también haga el deudor. Bueno, son algunos de los enumerados en este artículo 79. Y dejamos para otro momento, para otra ocasión, este llamado la fecha inicial del estado de cesación de pago de la unidad 2, que se la puede ver en esta unidad como más adelante, cuando más relacionado con el proceso de quiebra, en realidad, que con el de concurso preventivo.